Bienvenidos al canal. Hoy una ruta senderista por la Comunidad Valenciana, concretamente en la Sierra Calderona, que es un parque natural que se encuentra en la provincia de Valencia. Y ahora estoy en el pueblo de Marines Viejo, porque Marines se dividió en dos tras una riada que se produjo el 14 de octubre del año 57. Acabó destruyendo parte del pueblo e incluso mató a 6 personas. Hubieron daños materiales, que casas desaparecieron. Y lo que he hecho primero ha sido visitar Marines Nuevo para que lo veáis. Os lo estoy compartiendo en imágenes, que lo hicieron en el año 67, o sea que tardó 10 años después en construirse. Y está situado en otra parte del término, que es una zona llana, con naranjos, una zona más fácil de comunicar por autovía, que está más cerca de la autovía que comunica con el pueblo de Liria, que está más cercano. Y el núcleo antiguo, que está a 10 kilómetros en la sierra, que está metido en el parque natural. Es un sitio muy tranquilo, el cual lo abandonaron y años después lo han vuelto a colonizar. Y no sé cuánta gente vivirá aquí, pero es bastante pintoresco ver cómo ha estado como detenido en el tiempo unos 20 años y luego ha sido vuelto a tener un poco de vida, porque ahora hay gente que vive aquí todo el año. Yo no coincido con mucha gente. Yo os lo voy enseñando en imágenes para que lo veáis. Y ahora lo que voy a hacer es enseñaros la ruta que he hecho, que es al pico más alto de toda la Sierra Calderona y a una aldea abandonada que no sé muy bien si pertenece a Marines, creo que pertenece a Marines, o ya es término de Olocau. Así que voy a empezar con la ruta y os lo voy a enseñar, que me han pasado bastantes cositas. Y a apenas 500 metros del pueblo viejo de Marines me encuentro aquí un cartelito que me indica que es una fuente, que es Fuente Camino de la Olla, pero como podéis ver parece un antiguo nevero o algo así, que es como una gruta que no hay nada dentro. La han como reconstruido arriba con las piedras, pero está totalmente vacío. Estoy cogiendo una sudada de locos porque voy todo cuesta arriba y voy rápido además, porque quiero llegar a todo para enseñároslo y decirme que no es casualidad. Mirar todo el suelo este, que parece que la hayan adoquinado adrede. Yo creo que esto es una antigua calzada real o algo de eso, porque no puedo entender quién ha venido hasta aquí, encima de la montaña, a hacer todo esto tan perfecto. Y ahora viene lo de siempre. Yo vengo por aquel camino y aquí solo hay un cartel que me informa de las aves que hay halcones, águilas, normal, en un paraje tan bonito como este. Mirad las montañas que hay, la tranquilidad que se respira. Y ahora me toca tomar decisiones. Lo veréis en mi Wikilog, que igual me equivoco, pero voy a apostar porque creo que es por ahí. Y por fin me encuentro algo que me dice que voy bien por el camino, que es este el sendero que voy hacia el pico ahora. Y tomé buena decisión, porque aquí está el cartel que me indica que es un área de especial protección del Parque Natural de la Sierra Calderona, pero tampoco me indica que es el camino que tengo que seguir, pero voy a hacerlo por aquí porque creo que es, según mi intuición y lo que he visto en el mapa, que toca ir. Y mirar las vistas, no sé todavía qué pico es porque voy un poco a ciegas, no sé cuál es el pico más alto, que son 909 metros. Se llama el Gorgo y es uno de esos picos. Mirar el camino, que no es nada fácil, así que si a alguien se le ocurre venir por aquí no traigáis mal calzado porque son todo piedras sueltas. Y mirar las vistas que hay ya por aquí. Ahí detrás de esa montaña está Marines Viejo, ya llevamos un trocito de recorrido largo. Y de repente llego y me encuentro con este palo, que sería una señalización que supongo que tendría que subir para allá, porque es uno de esos 3 picos, no sé cuál es el más alto ahora mismo, y me tocará ir por ahí. Pues tenía cierta duda entre si era un pico u otro y acabo de subir a un pico de una montaña que veis aquí, el acantilado que hay para abajo, y me había equivocado, que aún queda subir todo eso. Llevo hora y media de camino y me ha costado bastante porque hay unos tramos que he tenido un poco que trepar. Y no me lo puedo creer, por fin carteles que aunque sea me indica que es para allá, algo tengo. Casi llegando a mirar vistas que hay desde aquí, que se ve esos. Lo del fondo ya será Teruel. Y esos pueblecitos es Gátova, y aquel un poquito más grande recto será Segorbe. Primer reto conseguido, ya estoy en la cima, estoy a 909 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que le llaman al techo de la Sierra Calderona, que es el pico del Gorgo. Y ahora os voy a enseñar las vistas y una curiosidad que hay por aquí. Y antes de enseñaros las vistas, enseñaros un secreto, que hay un libro de firmas para el que venga aquí. Para los visitantes tenéis aquí escondido en un plástico con un estuche y todo para firmar. Yo he firmado por ahí atrás.
Un libro donde podéis poner vuestra dedicatoria, como que habéis estado aquí y, por ejemplo, contaros una historia, que en la primera página me he encontrado un hombre que le han diagnosticado cáncer y está con metástasis y vino hasta aquí a pedir, a desear que le vaya bien. Se ha dejado un recuadro para cuando vuelva a ver si lo ha conseguido. Desde aquí desearle mucha fuerza. Y con el día tan soleado que ha salido, está un poco contaminado o hay un poco de neblina, no sé lo que es, no se puede disfrutar de la vista, pero ahora lo que toca es empezar a bajar. Y la bajada claramente es bajar como las cabras, como veis no hay camino definido y es todo piedras así como las cabras montesas igual. De pronto me he encontrado esto que es como si fuera una especie de refugio, pero que será para animales, no sé muy bien lo que es porque está hecho como de troncos de árbol y con un material así como si fuera barro, pero es que también está este de aquí, que es una pequeñita cueva, que es un refugio así como para 1 o 2 personas, por si se quedan aquí, o será para animales, no sé muy bien. Si alguien lo sabe en comentarios, ponérmelo. Y cuando os he dicho como cabras era literal, porque voy como cabra saltando por piedras y tengo que llegar hasta allá abajo. Y lo que no me acordaba es que se puede hacer de noche, que dará 1 hora de sol, así que hay que darse un poco de prisa. La rutita no es nada fácil, me falta hasta el aire y estoy sudando gota gorda. Voy atravesando lo que es montaña abajo y he visto en el GPS que al final hay un camino, pero esta ruta, si la hacéis, hacerla desde el pico hacia atrás, porque es una locura lo que estoy haciendo. Mirad, me he encontrado aquí corcho natural, una de las cositas que hay por aquí, por la Sierra Calderona. Y por fin descubro un camino por aquí, por lo menos tiene rodaduras de coche, quiere decir que algo de civilización encontraré. Mirad el sol por dónde va. No todo iba a ser malo, por lo menos mirar qué me he encontrado, mirad qué bonito. Y tras un largo rato recorriendo este camino que me he encontrado bastantes animales, he visto al final, no sé si era un águila o un halcón, pero no lo he podido grabar porque ha pasado rápido. Contaros que he llegado hasta la aldea de Oya, que pertenece a Marines. Es un antiguo poblado árabe que está abandonado, hay ahora unos cuantos corrales, os pongo las imágenes para que vayáis viendo cómo es. Pero bueno, era parte de la ruta, al final lo he conseguido después de tirarme montaña abajo. Y ahora toca volver a lo que es Marines, así que ahora os voy a contar lo que me pasa a la vuelta. El camino de vuelta de momento no es malo, que es esto de tierra. Mirar la cantidad de mierda que me llevo y cómo llevo de raspaduras la pierna. Me encuentro por aquí en el camino un aljibe y no sé si se ve allá arriba, pero está asomando ya la luna. Esto quiere decir que pinta mal el día, que se está empezando a hacer ya de noche, que no me queda casi ni luz. Voy a ver si me doy prisa corriendo o algo porque me veo a oscuras con la linterna del móvil. Menos mal que tengo bastante batería. Y corriendo aún con rayos de sol, me quedan 5 minutos apenas para llegar abajo a Marines Viejo, que tengo el coche ahí aparcado. Y espero que os haya gustado la experiencia. Los que vayáis a venir, os recomiendo la ruta a ir a la aldea o a la cima. No intentéis acortar de la cima a la aldea, que es lo que he hecho yo, que ha sido el error, meterme por el barranco, campo a través como las cabras. Así que espero vuestro like, algún comentario y recordaros que lo tengo en mi Wikiloc, os dejo el enlace en la descripción. Así que sin más, nos vemos en otra aventura. Muchas gracias.